Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Eres rey, 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 eres rey. Querido hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Como equipo de oración queremos invitarte a participar
cada viernes de los cultos de oración online. Desde las 7 de la tarde tú puedes, a través de la plataforma Zoom, compartir un tiempo con nosotros hasta las 7:30, en donde se comienza a transmitir en vivo por YouTube. Ahí también tú puedes compartir a través del chat las peticiones y o gratitudes que tú puedas tener al Señor para que nosotros podamos alabar o orar por tus necesidades. El mes de octubre simboliza para nosotros los bautistas un mes de desafío donde renovamos nuestro compromiso con la obra misionera. Y en este contexto de crisis global, una vez más, nosotros nos organizamos para dar cumplimiento y llevar adelante la Gran Comisión. Se han multiplicado los esfuerzos misioneros durante la época de pandemia, tanto a nivel de iglesias locales, en la UACH, las asociaciones y también en los campos misioneros que nosotros los bautistas sostenemos gracias a nuestras ofrendas. Los 12 proyectos que están funcionando hoy en nuestro país y en el extranjero han sido posible llevarlos a cabo gracias a la oración y el esfuerzo mancomunado de toda la obra bautista. Sin lugar a dudas, lo que estamos haciendo aún es poco, porque como dijo Jesús, los campos están blancos para la siega y se necesitan obreros que estén dispuestos a ir a sembrar. Durante este tiempo renovamos nuestro amor por la obra misionera, nuestro amor por la obra de Dios, y lo reflejamos a través de la oración y de nuestra ofrenda generosa. Les invito a cada uno de ustedes, aún en medio de esta crisis, que hagamos un esfuerzo para ir, para apoyar y estar cerca de nuestros hermanos y hermanas que están en el campo misionero. Nuestros hermanos y hermanas están en el campo por nosotros, representándonos a nosotros. Durante octubre, vayamos nosotros junto con ellos a través de nuestras ofrendas. Una ofrenda generosa, una ofrenda que represente lo que cada uno de nosotros es. Un bautista, un creyente, que tiene un corazón y una pasión puesta en la misión de Dios en Chile y en el mundo. Que el Señor les bendiga y retribuya grandemente lo que cada uno aportará para sostener a nuestros misioneros y misioneras. Amén. Amados hermanos y hermanas de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, les saludo a todos en el amor del Señor, espero que se encuentren bien. Y yo soy la hermana Paola, ministra de comunión, y como ustedes ya saben, este mes de octubre celebramos nuestro aniversario y cumplimos 99 años. Así que quiero invitarlos a usted junto a su familia para que envíen un saludo cariñoso a su iglesia en este 99 aniversario. Así que espero sus videos, me los pueden enviar a mi WhatsApp personal y así poder compartir y celebrar juntos de una manera diferente este aniversario. Que el Señor les bendiga y espero sus videos. Nos vemos. Adiós. Muy buenas tardes y en este día especial, Día del Señor, quiero hacer una tremenda invitación para este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas a lo que será nuestro encuentro Alpas y Vástago. Es decir, toda la pastoral juvenil se reúne para pasar un tiempo de comunión y juntos podamos también adorar a nuestro Dios. 10 de octubre, 17:30 horas, Alpas, Vástago, pastoral juvenil, todos juntos. Les esperamos y nos vemos. Un abrazo. El Ministerio de Matrimonios Enlazados de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago le invita a participar del discipulado para matrimonios que inicia el 11 de octubre a las 18 horas a través de la plataforma Zoom. Cabe destacar que este sería nuestro tercer grupo, ya que los dos primeros fueron impartidos desde el Ministerio de Enseñanza. La invitación
Es para aquellas parejas y cónyuges que desean conocer el diseño de Dios para el matrimonio, sean o no parte de nuestra congregación. Les esperamos. Durante algún tiempo hemos estado estudiando, analizando el estudio de la palabra del Señor en el libro de el apóstol Pablo a los Romanos. Y la verdad es que ha sido un estudio bastante interesante, nos ha llevado por distintos lugares y a meditar en ciertos aspectos que nos parecen importantes en este libro y que si uno tuviera que hacer un resumen, ¿no es cierto?, nos habla acerca de esta vida, ¿no es cierto?, con Cristo después de haber muerto al pecado para resucitar a una nueva vida con Jesús. Sin embargo, al terminar este capítulo, el apóstol Pablo comienza a hacer una especie de despedida, de saludo bastante prolongado, pero deja inserto algunos aspectos que nos parecen importantes también mencionar en este día. Y uno de ellos tiene que ver con esta diaconisa de Cencrea, que es Febe. Y Febe parece ser que era parte de los que estaban con el apóstol Pablo y que además de eso era probablemente quien llevó la carta a los hermanos de Roma. Sin embargo, es interesante notar que en esta carta, que algunos piensan, incluso llegan a creer que este capítulo 16 pudiera ser el inserto de otra carta, o por lo menos algunos textos de él, o casi completo. Sin embargo, no hay asidero para eso, no hay una razón para pensar aquello. Lo que sí nos lleva a pensar, y vamos a saltarnos nosotros todo el largo saludo que el apóstol Pablo, podríamos hacer un estudio sobre eso, pero no vamos a realizarlo, pero sí creemos que este capítulo 16 es parte integral de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora bien, esta diaconisa, ¿no es cierto?, la diaconisa de Cencrea, que el apóstol Pablo recomienda en forma normal, ¿no es cierto?, hace pensar y nos lleva a la conclusión que ella era además la portadora de esta carta y que por lo tanto su relación con Pablo era muy cercana, de ayuda, de consuelo, de socorro, junto a otros hermanos, de poder colaborar con el apóstol Pablo en esta travesía de la predicación del Evangelio. Entonces él dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, ella ha podido colaborar en el ministerio. Ha sido una mujer, como muchas, en la iglesia hoy día nosotros nos encontramos con que hay muchas mujeres que son parte importante del quehacer de la obra de Dios y que eso permite que estas mujeres puedan colaborar fervientemente en lo que es la predicación del Evangelio. Nuestras iglesias están están mayoritariamente compartidas con mujeres. Son iglesias en las que las mujeres tienen un gran desempeño y que hoy día han sido parte importante. Esta mujer que se la reconoce como una servidora, como alguien que está al servicio de la obra de Dios y dispuesta a ir incluso más allá de sus propias capacidades, diría yo, y posibilidades de desplazamiento en un mundo tan machista, en un mundo tan cerrado en algunos aspectos. Sin embargo, Febe parece que tiene esta facilidad, esta posibilidad de trasladarse de un lugar a otro. Pablo hace dos pedidos, dos solicitudes a los hermanos de Roma con respecto a esta hermana. Y lo primero que les pide es que ella sea recibida como en el Señor, como una hermana en la fe, sea recibida como alguien igual a los demás,
sea recibida como una hermana que colabora en el ministerio y a quienes ellos deben apreciar, a quienes ellos deben también compartir y colaborar en el trabajo que ellas hacen. Pero también agrega el apóstol Pablo como es digno de los santos, es decir, de la forma en que nosotros debiéramos recibir siempre a los creyentes, a los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios llega a nuestra casa, llega a nuestra iglesia, un hijo de Dios recomendado, y aquí con una recomendación específica del apóstol Pablo, no a cualquiera que se haga pasar o que diga ser, sino que aquí estamos hablando de alguien que lleva una carta escrita a una iglesia, como lo es Roma, a una iglesia que Pablo no ha visitado, que no lo conocen, pero que lleva esta misiva y que en ella el apóstol Pablo incluye entonces que sea tratada como una creyente, que sea tratada como una hermana más, que sea tratada como una persona que será de bendición para la iglesia. Entonces, que la ayuden además. También incluye el apóstol Pablo aquí el sentido de ayudarla, que significa ayudar en el sentido original del texto, tiene que ver con estar al lado del otro, colaborar codo a codo, como decimos muchas veces, poder disponernos para estar al servicio del otro. Y de esa manera entonces poder ser útil en el ministerio. Entonces Pablo coloca este hecho aquí, decir que ustedes puedan ayudarla, que puedan asistirla, que puedan protegerla, que puedan cuidar de ella, ¿no? Entonces, que no tenga inconveniente en su desplazamiento tampoco, sino que puedan ustedes recibirla. Y finalmente, ¿no es cierto?, él coloca el argumento, diría yo, el argumento del por qué los hermanos tienen que ayudarla, el argumento de por qué los hermanos tendrían que colaborar con Febe. Y ese argumento tiene dos lados. Por un lado está el hecho de que ella ha ayudado a muchas personas antes. Pablo parece tener conocimiento de lo colaboradora que era Febe, y por otro lado se incluye él mismo, y también a mí. Ha sido una fiel colaboradora, ¿no? También ha compartido con nosotros. Así es que esto hace que el apóstol Pablo se sienta motivado, desafiado a recomendar a Febe como una mujer que es aquella que sirve al Señor. Nuestras iglesias, como dije hoy día, están compuestas mayoritariamente por mujeres. Ahora bien, los textos 3 al 16, Pablo habla allí generalmente de un sinfín de saludos a distintas personalidades, a personas que él conocía, a personas que le colaboraban, y hace una larga lista de personas que él está allí, personas que pueden ser también ayudadas y bendecidas. Pero yo quiero saltarme esos saludos y quiero ir de inmediato a los textos 17 al 20, donde el apóstol Pablo hace algunas recomendaciones que me parece importante. Y fíjense que el texto 17 dice: «Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones». Es decir, tengan cuidado. Si bien es cierto, él está recomendando a los hermanos, en el caso de Febe, a que la atiendan, a que la cuiden, a que la socorran, a que la asistan, ¿no es cierto?, y incluye el saludo a los hermanos, también pone atención de que hay muchos que tal vez anden buscando ayuda, una ayuda equivocada, por decirlo de alguna manera, pero también con engaño. Entonces Pablo advierte, aquí hay una advertencia, ¿no es cierto?, que coloca en medio de estos. Y esto parece un poco duro, ¿no es cierto?, y que es diferente a todo el trato que el apóstol Pablo ha tenido con la carta. Fíjense que dice: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Fíjense que esta es una recomendación, yo diría, pertinente para nuestro tiempo. Muchas veces nos encontramos con personas que no hablan bien de la iglesia o de los líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, que tratan de enlodar a las personas. Pablo dice: tengan cuidado, ¿no? Y les advierte: vendrán estas personas,
Estas personas que en lugar de ser una ayuda, causarán una división, causarán un problema. Ellos causan divisiones, dice, son los que causan tropiezos, son los que no ayudan a que la obra de Dios pueda avanzar, a que la obra de Dios pueda crecer. Al contrario, son simplemente estorbos. Y por lo tanto Pablo dice, con ese tipo de personas, yo les pido que ustedes se aparten, que no tengan trato con ellos. Entonces hay este ruego, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo aquí. Los creyentes de Roma deben estar atentos, ¿no? Deben estar atentos. Que no todos los que digan Señor, Señor, como diría la palabra de Dios, ¿no es cierto?, son hijos de Dios. Como dijo el Señor Jesús, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. No todos los que tengan un bonito vocabulario religioso, no todos los que tengan un conocimiento de la Biblia, sino que hay que examinarlos, hay que recibir a aquellos que van con un documento, como el caso de Febe, que llevaba la carta del apóstol Pablo, en el que él mismo recomienda que sea tratada bien. Pero Pablo hace esta advertencia entonces, dice, hermanos, tengan cuidado porque llegarán personas que no serán de bendición para la iglesia, sino que serán de tropiezo. Es decir, en lugar de que la obra avance, ellos van a entorpecer la obra de Dios. Y eso es pertinente para nuestro tiempo. Hoy día en que la iglesia está siendo bombardeada de diferentes maneras, de diferentes formas. Fíjense ustedes que hace pocos días nomás, ¿no es cierto?, un hermano producto de atentados sufrió en el sur una muerte trágica. Claro, no por su fe, no estoy diciendo que sea por su fe, pero ¿cuántos se levantarán como para ir en ayuda de aquellos? Pero tengamos cuidado, Pablo pone esta atención, ¿no? Pongamos cuidado. Con esos, dice, que se aparten de ellos. Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es decir, son personas que lo que están buscando es vivir de los demás. Eviten a estas personas porque causan divisiones, causan tropiezos, no están al servicio de Cristo, no son personas útiles a la iglesia del Señor, no son personas que bendecirán la iglesia, no son personas que traerán bendición a la iglesia, sino que al contrario, causarán división. Y por tanto, dice el apóstol Pablo, ustedes tengan cuidado de eso. Pongan atención a eso, ¿no? Entonces, no están al servicio de Dios, en cambio, sirven a su propio estómago. Esta expresión de estómago entienden algunos que se dedican simplemente a guardar costumbres que por lo menos los judíos tenían que ver con el tema de las comidas, con eso, el evento, ¿no es cierto? Y cosas que tienen que ver con sus propios sentimientos egoístas. Son personas que van a causar dolor a la iglesia, son personas que van a causar tristeza a la iglesia y que muchos, producto de eso, tropezarán. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a esto. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Cuando alguien llega, no todo aquel que dice que es salvo, no todo aquel que dice que nosotros no conozcamos y que dice que es parte de una iglesia, simplemente tenemos que entregarle la oportunidad para que ellos puedan, por ejemplo, compartir con la iglesia. Muchas veces vienen personas que dicen, mire, yo traigo un mensaje del Señor para la iglesia. Pero cuidado, si no conocemos su procedencia, tenemos que estar atentos. Si no conocemos su procedencia, tenemos que prestar atención antes de enfrentarlo con la iglesia, porque podrían causar una confusión doctrinal, pueden causar una confusión tan grande que una persona pueda tropezar y caer. Entonces, Pablo pasa ahora a expresar, fíjense ustedes en el versículo 19, su confianza en los hermanos de Roma. Les advierte primero, les habla primero, ¿no es cierto? Y les dice, tengan cuidado. Pero luego en el 19, mire lo que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, yo los conozco, yo he oído de ustedes, yo he escuchado de la iglesia en Roma y he oído de que ustedes son hermanos que han sido obedientes al Señor,
que han seguido el mandato de la palabra de Dios, que han seguido el camino de la senda que Dios les ha trazado. Ustedes son ese pueblo obediente de Dios. Y cuando un pueblo es obediente a Dios, es un pueblo que resulta en bendición para su propia congregación, para su propio beneficio espiritual, y por lo tanto es una iglesia sabia. Pablo dice, yo entiendo eso, así es que yo me gozo en eso, yo doy gracias a Dios por ustedes, yo tengo contentamiento por ustedes, porque han sido obedientes al Señor, ¿no? Han sido obedientes al Señor, pero quiero que sean sabios para el bien. Es decir, que sepan distinguir entre lo que está mal y lo que está bien. Que sean sabios para el bien. Escudriñad los espíritus, dice la palabra del Señor. Que el Espíritu del Señor nos revele si las personas que están llegando a la iglesia de alguna manera equivocada y si quieren entorpecer la obra de Dios, tengamos cuidado. Pero ustedes tienen que ser sabios. Yo he sabido que ustedes son obedientes al Señor, ¿no? Pero tienen que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, que no caigan tan fácil en la tentación, ¿no? Entonces, astutos, sencillos, ¿no? Aquí es lo mismo que nos dice Mateo en el capítulo 10, versículo 16, ¿no es cierto? Donde hay esta exhortación y que se traduce como inocentes, que cuando ustedes caigan en algún error sea por inocencia, que cuando ustedes caigan en algún pecado sea por inocencia, que no sea con deliberación, que no sea por voluntad, que no sea por lo que ustedes han querido, que no sea porque ustedes tomaron una decisión de actuar así. ¿Se fija? Entonces, no es así. Entonces, sino que sea por una inocencia. Aquí es lo mismo que Pablo dice a los corintios, por ejemplo. Sed bebés como niños en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento, le dice Pablo a los corintios. Y ese es el sentido aquí. Sean ustedes sabios, pero sabios ¿para qué? Para el bien, para poder distinguir el bien. Pero si cometen un error, si cometen un pecado, que sea por inocentes, porque no sabían, porque no lo entendían, pero no con una voluntad de pecado. La Biblia dice que el pecado afecta tanto la vida de las personas que incluso llegan a gozarse no solo de lo que ellos hacen, sino de lo que los otros hacen como consecuencia de su pecado. Su mente, dice la Biblia, está cauterizada, su mente está entenebrecida, ¿no? Su mente no busca agradar a Dios, no busca la voluntad de Dios, sino que son personas que lo que quieren es ser notados ellos, ser ellos las personas el centro de la atención. Luego en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo estará con vosotros. Dios aplastará, fíjese lo que dice, aplastará en breve a Satanás, ¿no? Aquí Pablo tal vez tenía en mente lo que había leído en el Antiguo Testamento, probablemente en Génesis, en el capítulo 3, verso 15, ¿no? Donde habla acerca de esto y que la Biblia de los 70 trata así, donde el diablo es aplastado, se queda debajo de los pies de aquellos que buscan al Señor. Así que hay tres maneras de entender esto. Primero, ¿no es cierto? Se trata de una victoria sobre Satanás en ese minuto. Hermanos, no hay bendición más grande que sentir que hemos triunfado sobre la obra del diablo. El diablo es aplastado bajo nuestros pies por la gracia del Señor cuando usted es un creyente obediente a Dios, cuando usted es un creyente que hace la voluntad del Señor, cuando yo soy un creyente, cuando yo soy hijo de Dios que hago la voluntad de Dios. Es realmente extraordinario saber que Satanás mismo ha sido aplastado bajo nuestros pies. La segunda cosa es que también habla aquí el apóstol Pablo sobre una victoria escatológica. Es decir, Satanás será destruido finalmente y será lanzado al lago de fuego
y azufre que arde por los siglos de los siglos. Es decir, el diablo será derrotado finalmente, hermanos, y no tendrá ninguna autoridad, y no tendrá ningún poder, y no podrá influir en su vida, porque su vida estará en las manos del Señor, porque su vida estará escondida en las manos del Señor. Qué maravilloso es eso. Y en tercer lugar, podría también, ¿no es cierto?, entenderse que la subyugación de todos los enemigos de Dios, todos los seguidores de Satanás serán aplastados bajo los pies del Señor. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios. Quiero leer este pasaje de Corintios, el capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos 25 al 28. Miren lo que dice. Dice, porque preciso es que Él reine, que Él, Cristo, ¿no es cierto? Está hablando de la resurrección de los muertos, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, a todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese que es interesante lo que Pablo escribe a los Corintios. Entonces dice simplemente, es preciso que Él, que Cristo, reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice que en el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos se postrarán a los pies de Jesús. Nadie podrá salir victorioso de ahí. Nadie podrá alcanzar victoria, porque Cristo es el vencedor. Y nosotros también venceremos con Él. Entonces, el diablo será aplastado. Entonces, Él no espera, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ver que el diablo va a ser aplastado. Ahora, esta expresión, entonces, escatológica y presente también, porque es una victoria de cada día, como les decía, es una victoria de cada instante, cuando usted y yo podemos lograr vencer la obra del diablo, ¿no? Y luego, en este texto que leemos de Pablo a los Romanos, en el versículo 20, ¿no es cierto?, está esta bendición, ¿no? Está esta bendición. Y el Dios de paz aplastará en breve. El Dios de paz aplastará en breve. Ahora bien, viene luego un saludo a personas que están con Él, que están al lado de Él. Saludó a personas que Él conocía, que Él sabía quiénes eran. Ahora saluda a los que están con Él. Y les dice, ¿no? Los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí está el escribano, aquel que escribe la carta, ¿no? Escribí la epístola. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia, y aquí viene, la bendición de Dios para los hermanos de Roma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces se envía estos saludos que van aparte para otros, pero también, ¿no es cierto?, aquí está el hecho de que Él saluda y bendice a la iglesia que está allí en Roma. Quiero saltarme entonces, ¿no es cierto?, cada uno de estos saludos para avanzar. Y viene luego entonces, en la última parte, como Reina Valera lo trata, la doxología final. Es evidente que en los manuscritos más antiguos, ¿no?, se indica algunas alternativas para esta despedida, para esta doxología. Uno de ellos las ubica al final, ¿no?
pensando que puede ser así. Y algunos incluso la agregan o la colocarían al final del capítulo 14. Otros simplemente la ubican al final del capítulo 15. Y otros la ubican al final de este capítulo como ahora. Pero una y otra, ¿no es cierto? En la introducción de este comentario, nosotros discutimos, cuando hablamos de esto, discutimos sobre la posibilidad de probablemente de una doble edición. Pero la paternidad de Pablo sobre esta doxología, no cabe duda. Mira lo que dice. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, ¿no? Al que puede confirmaros según mi evangelio. Cuando Pablo dice mi evangelio, Pablo quiere decir simplemente el evangelio que él predicaba. Pablo no es que él sea el dueño de la gran noticia. Lo que él está diciendo, esta noticia que yo la he hecho mía, que la he encarnado en mi vida, esta noticia por la que he dado mi vida y por la que he sufrido, por la que llevo en mi cuerpo las marcas, este evangelio que es mi evangelio, no porque mi palabra sea la que salve. Cuando él se refiere, es que lo he hecho mío como parte de mi vida, ¿no? Simplemente está diciendo que es el evangelio que él predicaba, el evangelio que él llevaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, el evangelio que él entregaba a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las ciudades donde él estaba. Entonces, el contenido de ese evangelio que el apóstol Pablo plantea, ¿no es cierto?, es aquella revelación, ¿no?, del Espíritu Santo que lo coloca, que lo aclara, que lo bendice, ¿no?, que lo lleva a descubrir, a quitar el velo. Eso es el evangelio, llevar al hombre, a la persona, al individuo, para quitar el velo de sus ojos, ¿no?, y que pueda ver que existe la posibilidad de salvación, que existe la posibilidad de la eternidad con Dios. Entonces dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que en Cristo se hace realidad. Pero mire lo que dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Este evangelio, esta buena noticia, esta salvación que había sido escondida, pero que en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, se revela en los creyentes. Este evangelio que para los gentiles era desconocido, que para los gentiles no les era posible alcanzarlo, este evangelio que no les era posible llegar hasta ellos, pero que ahora se hace una tremenda realidad en la vida de ellos. Entonces, cuando Pablo hace esta referencia y da énfasis, ¿no es cierto?, al hecho de este misterio, de este secreto desde la eternidad, pero que ahora se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de manera decisiva en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Es decir, Cristo es la revelación mayor de la gloria de Dios entre los hombres. Jesucristo es la expresión misma del amor de Dios. Por eso que Pablo nos enseña en la Biblia, ¿no es cierto?, en su palabra, cuando la Biblia nos dice que el amor de Dios se muestra para con nosotros, a través de la obra perfecta de Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, amados hermanos, ¿no? Este hecho. Entonces, estas últimas palabras representan, por estas palabras, ¿no es cierto?, la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Hermanos, manténganse firmes. No dejen, no desmayen. Manténganse, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, la sanidad de Dios, la eternidad de Dios se refleja para nosotros día tras día, minuto tras minuto, y nosotros encontramos en Cristo la salvación. Entonces, este último versículo, ¿no es cierto?, nos trae a nosotros, como lo traduce la NBI también, ¿no es cierto?, que entiende que hay una sola afirmación acerca de Dios.
No hay otra. El único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Es claro entonces que Pablo creía que Dios es el único Dios y que es el único sabio, ¿no? Es a través de Jesucristo que aprendemos a dar la gloria a Dios. Es por medio de la obra de Jesucristo en nuestra vida que aprendemos a darle a Dios toda la gloria, porque Él, en su bondad y en su misericordia, envió a Jesús a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces, esa gloria debemos darla día tras día. Terminamos este capítulo señalando entonces que este tercio, después de un largo camino de escribir la carta, ¿no? Horas de concentración, Pablo sentía un alivio. Un alivio porque había escrito a los hermanos de Roma sobre cosas interesantes que los hermanos debían entender y solamente quedaba para él simplemente sellar el rollo y decir: hermanos, prontamente estaré con ustedes. ¿Para qué? Para compartiros algunas cosas que de seguro serían de gran bendición para los hermanos que estaban en Roma. Hermanos amados, cuando nosotros compartimos el Evangelio, ha de ser con el propósito que el Evangelio sea de bendición. Cuando usted comparte el Evangelio con otra persona, cuando usted se junta con otro hermano para hablar que sea necesaria y únicamente del Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio redentor, ese Evangelio de salvación, ese Evangelio que da la gloria a Dios por lo que Dios es. Porque Dios Padre es todo lo que nosotros necesitamos. Que la gloria del Señor sea con ustedes. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este estudio. Yo espero que esto sea de una gran bendición para ustedes. Que el Señor le bendiga y que la gracia de Dios le acompañe día tras día. Permítanme orar por ustedes en este día, miércoles de octubre ya. Ya estamos en octubre. El tiempo avanza más rápido de lo que nosotros pensamos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque tu amor maravilloso, Señor, es con nosotros y por medio de nosotros. Porque tu Espíritu Santo, Dios mío, nos ha llevado a estudiar tu palabra y a aprender que en Cristo hemos sido resucitados, que con Cristo estamos ahora en una nueva etapa, que no nos avergonzamos del Evangelio porque el Evangelio es poder y potencia de Dios que nos llega a nosotros por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios mío, por este tiempo precioso que nos has dado. Que tu gloria, que tu amor y que tu majestuosidad sea con nosotros desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les espero la próxima semana para comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Espero que usted aparte el tiempo, aparte la oportunidad para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Siempre estudiar la palabra de Dios produce a nuestra vida crecimiento. Que el Dios de paz, como dice el apóstol Pablo aquí, que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes. El Dios maravilloso, ese Dios de paz, Jesucristo el Señor, sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno
para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene.